Debería haber confiado en esa sensación desde el primer momento en que apareció. Era una de esas cenas privadas en la azotea de Barcelona, de las que todo parece perfecto en la superficie, vistas a la ciudad iluminada, luz tenue, el mar a lo lejos y gente vestida como si tuviera algo que demostrar. A Lucía le encantaban esos eventos. Siempre decía que eran importantes, que abrían puertas, que ese era el tipo de vida hacia el que íbamos. Yo fui porque se suponía que tenía que estar ahí. Su prometido. El que encajaba en la imagen. Al principio todo parecía normal. Saludamos al anfitrión, pedimos nuestras copas, intercambiamos las típicas conversaciones superficiales. Lucía estaba impresionante esa noche, como siempre cuando quería estarlo. Había algo en su actitud, como si estuviera interpretando un papel que disfrutaba más que cualquier otra cosa. La observé reír con un grupo cerca del bar y pensé, sí, esto es. Esta es la vida que estamos a punto de asegurar. Entonces apareció Adrián. No lo noté a él primero. Lo que noté fue su reacción. Se iluminó. No era la sonrisa educada que le daba a todo el mundo. No era su versión social. Era algo distinto. Real. Adrián, dijo, y había un tono en su voz que no había escuchado en mucho tiempo. Él se acercó como si ya perteneciera a ese lugar. Seguro, relajado, como si la sala se ajustara a él y no al revés. Y cuando se saludaron, no fue algo casual. No fue distante. La atrajo hacia sí, no de forma agresiva, no de una manera que levantara sospechas inmediatas, pero lo suficientemente cerca como para que durara un segundo más de lo normal. Su mano se apoyó en la espalda de ella como si ya supiera exactamente dónde hacerlo. Y ella no se apartó. Esa fue la primera grieta. Me acerqué, esperando que ella se girara, que me incluyera en el momento. No lo hizo. Empezaron a hablar como si simplemente retomaran una conversación que habían dejado horas antes. Rápido, natural, familiar. Me quedé ahí unos segundos, esperando. Finalmente, Adrián me miró. Hola, dijo, asintiendo brevemente. Sin preguntas, sin curiosidad. Solo reconocimiento. Lucía ni siquiera llenó el silencio. No dijo mi nombre. No explicó quién era yo. Así que lo hice yo mismo. Soy su prometido, dije, extendiendo la mano. La estrechó, pero se sintió como una formalidad. Como algo que tenía que hacer, no algo que le importara. Sí, me ha hablado de ti, respondió. Había algo en esa frase que no encajaba. Me ha hablado de ti. No, este es él. No te he contado sobre él. Solo, eso. Lo dejé pasar. Me dije que estaba siendo demasiado sensible, que quizás solo me sentía fuera de lugar en ese tipo de ambiente. Pero entonces empezó la cena. Nos movimos a la mesa, 8 personas, una mesa larga, y, de alguna manera, sin decir nada, Adrián terminó sentado justo al lado de Lucía. Yo me senté enfrente. Al principio no parecía importante. La gente se sienta donde puede. Pero cuando todos se acomodaron, quedó claro que no era casualidad. Se inclinaban el uno hacia el otro cuando hablaban. No de forma exagerada. Lo suficiente como para que no se pudiera señalar directamente. Pero constante. Cada vez que él decía algo, ella giraba ligeramente el cuerpo hacia él. Cada vez que reía, lo hacía primero hacia su lado. Sus hombros se rozaron más de una vez, y ninguno pareció notarlo, o le importó. Intenté mantenerme presente. Hablar con los demás. Pero mi atención volvía una y otra vez a ellos. En un momento, el móvil de Lucía se iluminó sobre la mesa. Adrián se inclinó, lo cogió y dijo. ¿Es esto de lo que me hablabas? Ella asintió, sonriendo. Sí, eso. Él empezó a revisarlo como si fuera suyo. Como si fuera normal. Como si no existieran límites.
Ahí fue cuando algo en mi pecho se tensó. No era rabia. Aún no. Era algo más silencioso. Una advertencia. Me incliné un poco hacia ella, bajando la voz para que solo me oyera. Oye, ¿qué pasa con este tipo? Ni siquiera me miró de inmediato. Siguió con la vista en Adrián, sonriendo levemente, y dijo: Relájate. Relájate. Esa palabra golpeó más fuerte de lo que debería. Porque no era tranquilidad. Era desprecio. Me recosté en la silla, intentando ignorarlo. Convenciéndome de que estaba exagerando, de que tal vez ella simplemente se comportaba así con ciertas personas. Pero entonces Adrián dijo algo que lo cambió todo. No pensé que de verdad vendrías hoy, le dijo con una ligera sonrisa. Siempre dices que sí y luego desapareces. Ella se rió. No una risa educada. Una real. He estado ocupada, respondió. ¿Lo sabes? Sí, dijo él. Demasiado ocupada para mí, al parecer. Había algo en ese intercambio. Algo con historia. Y la forma en que reaccionaron los demás en la mesa, pequeñas sonrisas, miradas cómplices, hizo que pareciera que todos sabían algo que yo no. Ahí fue cuando hablé. Vaya, esa parte me la perdí, dije, manteniendo un tono ligero. Suena a que hay una historia ahí. La mesa quedó en silencio. No fue un silencio absoluto, pero sí lo suficiente. Lucía se giró hacia mí lentamente. Y lo vi. No era culpa. No era preocupación. Era molestia. No hay ninguna historia, dijo. Te estás imaginando cosas. Solo estoy preguntando, respondí. Parecéis bastante cercanos. Y ahí fue. Ese fue el momento en que todo cambió. Se echó ligeramente hacia atrás, su postura cambió, su expresión se tensó lo justo. ¿En serio vas a hacer esto delante de todos?, dijo. Parpadeé, sorprendido. No estoy haciendo nada, respondí. Solo. Está celoso, me interrumpió. Y, sinceramente, no queda bien. Sentí como el ambiente cambiaba. La gente dejó de hablar. No porque yo hubiera hecho una escena, sino porque ella la había creado. Y de repente, yo era el centro. No estoy celoso, dije, intentando mantener la calma. Hice una pregunta. Me estás cuestionando, respondió. Ese es el problema. Su voz no era alta. Pero era afilada. Controlada. Y no me gusta, añadió. Adrián es un amigo. Tengo derecho a tener amigos. No puedes controlar con quién hablo. Controlar. Ahora yo era el problema. Me quedé ahí, intentando entender lo rápido que todo había escalado. No estoy controlando nada, dije. Solo. Si lo estás haciendo, volvió a interrumpir. Y es incómodo. Incómodo. No para mí. Para ella. Lo había girado completamente. Miré alrededor de la mesa. Nadie intervenía. Nadie decía, oye, quizá no es para tanto. Solo observaban. Adrián se recostó en su silla, en silencio, pero en su expresión había algo. Confianza. Como si supiera exactamente cómo iba a terminar aquello. ¿Y Lucía? Se giró de nuevo hacia él. Así, sin más. La conversación continuó. Como si nada hubiera pasado. Como si yo no acabara de ser invalidado delante de todos. Me quedé sentado el resto de la cena, sin escuchar realmente a nadie. Solo repitiendo ese momento en mi cabeza. La forma en que me miró. La forma en que no me defendió. La forma en que me hizo sentir que yo era el problema por notar algo que no encajaba. No tenía pruebas. Aún no. Pero tenía algo más. Una sensación. Y no era pequeña. No era paranoia.
Era claridad intentando atravesar la negación. Porque, en el fondo, lo sabía. Eso no era normal. Y lo que realmente estaba pasando. No había empezado esa noche. Esa solo fue la primera vez que lo vi con claridad. Después de esa cena, intenté convencerme de que no era nada. Que quizá había interpretado mal la situación. Tal vez la luz, el ambiente, el alcohol, todo lo había distorsionado lo suficiente como para hacer que algo normal pareciera extraño. Quería que fuera así. Necesitaba que fuera así. Pero cuando ves algo así, no puedes dejar de verlo. Se queda contigo. Y en las semanas siguientes, esa sensación no desapareció. Creció. Al principio eran cosas pequeñas. Fáciles de ignorar por separado, pero imposibles de pasar por alto cuando empezaron a acumularse. Lucía siempre había sido cuidadosa con su teléfono, pero ahora era distinto. Antes lo dejaba en la encimera, en el sofá, en cualquier sitio. Ahora, siempre boca abajo. Siempre al alcance de la mano. Y en cuanto llegaba una notificación, la revisaba de inmediato, incluso si estábamos hablando. Y no de forma casual. Mirada rápida. Respuesta rápida. Pantalla bloqueada. Lo noté una noche, sentados en el sofá. Yo estaba hablando, creo que del trabajo, y su teléfono vibró. Ni siquiera me dejó terminar la frase. Lo cogió, leyó el mensaje y, por una fracción de segundo, sonrió. No a mí. A la pantalla. Luego se dio cuenta, lo bloqueó y dijo. Perdona, ¿qué estabas diciendo? La miré. Nada, respondí. Porque lo que fuera que estaba diciendo ya no importaba. Esa sonrisa sí. Luego vinieron las llamadas. Empezó a apartarse para contestarlas. Al principio parecía lógico. Es trabajo, decía. No quiero ser maleducada. Pero no fue una o dos veces. Se convirtió en un patrón. El teléfono suena. Mira la pantalla. Se levanta de inmediato. Sale de la habitación. Cierra la puerta. Y de repente, todo sobre esa llamada es privado. Una vez pasé por el dormitorio mientras hablaba. No estaba intentando escuchar, simplemente pasaba por ahí. Pero en cuanto me vio por la rendija de la puerta, su voz cambió. No más baja. Distinta. Como si cambiara de modo. Sí, lo sé, dijo, ahora más suave. Lo arreglaré. Luego se giró completamente. Ese momento se me quedó grabado. Porque la gente no cambia el tono así sin motivo. Luego estaba la forma en que empezó a vestirse. Lucía siempre había tenido estilo, pero esto era diferente. Más esfuerzo. Más intención. Conjuntos que parecían, pensados. Como si no solo fuera a salir, sino que se estuviera preparando. Recuerdo una noche en concreto. Se estaba arreglando para quedar con amigas, y la vi probarse 3 conjuntos antes de decidirse. ¿Desde cuándo te importa tanto una salida informal?, pregunté, intentando mantener un tono ligero. Me miró a través del espejo. ¿Qué pasa? ¿No puedo arreglarme? Siempre estás guapa, dije. Esto solo parece, de más. Rodó ligeramente los ojos. Dios, otra vez con lo mismo. ¿Con qué? Analizando todo. Ahí estaba otra vez. Volverlo contra mí. Convertirme en el problema. Solo estoy haciendo una observación, dije. Y yo solo voy a salir con amigas, respondió, cogiendo el bolso. Intenta no convertirlo en algo raro. Y así, la conversación terminó. La puerta se cerró. Y me quedé ahí, otra vez, cuestionándome a mí mismo. Pero no terminó ahí. Empezó a llegar más tarde a casa. Al principio era 1 hora extra. Luego 2. Siempre con una explicación, pero nunca una sólida. Perdimos la noción del tiempo.
Había un tráfico horrible. Una de las chicas necesitaba hablar. Cada excusa sonaba lo bastante creíble. Pero nunca firme. Nunca algo que realmente pudieras comprobar. ¿Y lo más extraño? Nunca parecía cansada. Si acaso, volvía con más energía. Como si regresara de algo que la llenaba, no que la agotaba. Ese contraste fue lo que más se me quedó. Porque cuando estaba conmigo, se sentía distante. Distraída. Como si su mente estuviera en otro sitio. Pero cuando su teléfono vibraba, todo cambiaba. Su postura se enderezaba. Su atención se enfocaba al instante. Se encendía. Y empecé a notarlo cada vez más. Una noche estábamos cenando en casa. Algo simple, tranquilo. De esos momentos que antes disfrutábamos. Su teléfono vibró. Lo miró. Y apareció esa misma sonrisa otra vez. Pequeña. Rápida. Pero real. No dije nada. Solo observé. Porque en ese punto ya no estaba suponiendo. Estaba analizando. Recogiendo piezas. Y luego estuvo la chaqueta. Ese fue el momento en que todo dejó de ser sutil. Era una tarde cualquiera. Necesitaba algo de su coche, nada importante, solo algo que había recogido antes. Cogí sus llaves y bajé al garaje. Cuando abrí la puerta del pasajero, lo vi de inmediato. Una chaqueta. De hombre. No era mía. No la había visto nunca. Estaba doblada con cuidado sobre el asiento, como si alguien la hubiera colocado ahí a propósito. No olvidada. No tirada. Colocada. Me quedé quieto unos segundos, mirándola. Mi primer impulso fue inventar una explicación por ella. Quizá era de una amiga. Quizá alguien la había dejado. Quizá. Pero me detuve. Porque me di cuenta de algo. Estaba haciendo su trabajo por ella. Creando excusas antes de que tuviera que hacerlo. Así que la cogí. La miré. Sin etiquetas que reconociera. Sin motivo para estar ahí. Y subí. Ella estaba en la cocina cuando entré. Le enseñé la chaqueta ligeramente. ¿Qué es esto?, pregunté. Ni dudó. Ah, eso. El novio de una de las chicas se la dejó en el coche la otra noche, dijo con total naturalidad. Iba a devolvérsela. Demasiado rápido. Demasiado fluido. Como si la respuesta ya estuviera preparada. ¿De cuál?, pregunté. Se detuvo. Solo un segundo. Luego se encogió de hombros. No me acuerdo, ¿qué más da? Ahí estaba otra vez. Cambio. Desvío. Minimizar. No da igual, dije despacio. Solo pregunto. Me lanzó una mirada. La misma de la cena. Como si estuviera cruzando una línea. Últimamente estás raro, dijo. Raro. Ahora yo era el raro. Encontré la chaqueta de un tipo en tu coche, respondí. Creo que es una pregunta válida. Y te di una respuesta, dijo. ¿Qué más quieres? La forma en que lo dijo dejó claro. La conversación había terminado. No porque tuviera sentido. Sino porque ella decidió que así fuera. Asentí. Lo dejé pasar. Al menos en apariencia. Pero por dentro. Algo cambió de forma definitiva. Porque en ese punto ya no era solo una cosa. Era todo. El teléfono. Las llamadas. La forma en que se vestía. Las noches fuera. La energía. La chaqueta. Cada pieza por separado podía explicarse. Pero juntas. Contaban una historia. Y empezaba a entenderla. No del todo. No con claridad. Pero lo suficiente para saber. Algo estaba pasando. Algo que ella no me decía.
Y lo que fuera. No había empezado hace poco. Yo simplemente había sido demasiado ciego para verlo. La confirmación no llegó de forma dramática. No hubo confrontación. Ni confesión. Ni un momento en el que todo explotara de golpe. Llegó en silencio. De noche. Y de una forma que lo hizo todo peor, porque eliminó la última duda que me quedaba. Esa noche empezó como cualquier otra. Lucía llegó más tarde de lo habitual, pero a esas alturas ya ni preguntaba. Las explicaciones se habían vuelto rutinarias, casi automáticas. Podría haberlas dicho yo mismo. Perdí la noción del tiempo. Había tráfico. Necesitaba despejarme. La misma estructura. Diferentes palabras. Dejé de reaccionar. Ese fue el único cambio por mi parte. Entró, dejó el bolso, dijo un hola rápido y se movió por el piso como si nada estuviera mal. Como si todo siguiera siendo normal. Como si no hubiera estado viendo cómo todo se desmoronaba poco a poco. Cruzamos unas palabras superficiales, cena, planes, cosas sin importancia. Estaba, tranquila. Demasiado tranquila. Eso fue lo que me llamó la atención. Porque si no pasara nada, habría tensión. Distancia. Algo. En cambio, actuaba como si todo estuviera bajo control. Como si no tuviera nada que temer. Ese pensamiento se me quedó. Más tarde, se quedó dormida antes que yo. El teléfono en la mano. Eso también se había vuelto habitual. Antes lo dejaba cargando lejos. Ahora siempre lo tenía encima. Siempre a su alcance. Pero esa noche, cometió un error. No bloqueó la tablet. Al principio no fui a buscarla. Estaba sentado, mirando al techo, repasando todo otra vez. La cena. Adrián. Los cambios. Las mentiras que no parecían mentiras a menos que prestaras atención. Y entonces la vi. La tablet en la mesita. La pantalla aún encendida, débilmente. Había algo en ese momento que se sentía, distinto. Como si una puerta se hubiera quedado abierta. Y por primera vez, no me convencí de ignorarlo. La cogí. Desbloqueada. Sin obstáculos. El corazón empezó a latirme fuerte de inmediato, no porque no supiera lo que iba a encontrar, sino porque una parte de mí aún quería estar equivocado. Que todo fuera algo inocente. Un malentendido. Algo que me hiciera sentir ridículo por haber dudado de ella. Abrí los mensajes. Y ahí estaba. Adrián. Sin ningún nombre especial. Solo su nombre. Como si no hiciera falta esconderlo. Eso por sí solo ya decía mucho. Esto no era nuevo. No era reciente. Era algo establecido. Abrí la conversación. Los primeros mensajes bastaron para cortarme la respiración. Casuales. Demasiado casuales. Ese tipo de tono no se construye de la noche a la mañana. Sigo pensando en antes. Yo también. La próxima vez no desaparezcas así. No lo haré. Cortos. Simples. Pero cargados. Seguí bajando. Y ahí fue cuando empeoró. Había referencias a noches que yo no conocía. Conversaciones sobre verse. Lugares privados. Apartamentos. En el mismo sitio que la última vez. Sí. Es más fácil. Te eché de menos. Entonces no esperes tanto la próxima. Cada mensaje golpeaba más fuerte que el anterior. No por lo que decían, sino por lo que implicaban. Esto no fue un error. No fue algo que simplemente pasó. Era rutina. Planeado. Repetido. Seguí. Parte de mí quería parar, pero no podía. Necesitaba ver el cuadro completo. Entender hasta dónde llegaba. Y entonces vi las fotos.
No explícitas, pero lo suficientemente íntimas. Fotos de ella en lugares que yo no conocía. Ángulos que no tenían sentido a menos que alguien estuviera detrás de la cámara. Él. No había duda. Y luego la línea de tiempo. Eso fue lo que rompió lo poco que quedaba de negación. Esos mensajes no empezaron después de esa cena. No empezaron hace semanas. Iban mucho más atrás. Más de lo que esperaba. Meses. Conversaciones superpuestas. Bromas internas. Referencias a cosas que habían hecho juntos. Planes que seguían haciendo. Mientras ella planeaba una boda conmigo. Eso fue distinto. Porque ya no era solo traición. Era intención. Ella no estaba atrapada en algo. Lo estaba gestionando. Equilibrando dos vidas. Y lo hacía lo suficientemente bien como para que casi no lo viera. Me quedé sentado, con la tablet en la mano, sintiendo como todo dentro de mí se quedaba en silencio. No era rabia. Aún no. Era algo más frío. Más claro. Porque en ese momento ya no había dudas. No había quizá. No había y sí. Solo hechos. Me estaba engañando. No una vez. No por accidente. De forma constante. Y no tenía intención de parar. La miré. Dormía. Tranquila. Como si nada de esto existiera. Como si no me hubiera estado mintiendo durante meses. Como si no estuviera planeando casarse conmigo mientras vivía otra vida completamente distinta a mis espaldas. Eso fue lo que más se me quedó. No los mensajes. No las fotos. Eso. La desconexión. La capacidad de separar todo con tanta facilidad. De volver a casa, sentarse frente a mí, hablar del futuro. Y luego volver a lo otro en cuanto yo no miraba. Bloqueé la tablet. La dejé exactamente donde estaba. Y me quedé ahí. Mirando al vacío. Porque en ese momento entendí algo. Enfrentarla no arreglaría nada. Lo negaría. Lo giraría. Lo convertiría en otra cosa. Ya había visto cómo reaccionaba bajo presión. Cómo cambiaba todo. Cómo, de alguna forma, yo terminaba siendo el problema. No. Ese no era el camino. Ya no. Porque esto no iba de obtener respuestas. Ya las tenía. Iba de lo que venía después. Y por primera vez desde que todo empezó. No estaba reaccionando. Estaba pensando. Planeando. Y ella no tenía ni idea. Seguía creyendo que todo estaba bien. Que tenía el control. Que yo seguía a oscuras. Pero no. Ya no, y mientras estaba ahí, en silencio, una cosa quedó completamente clara. Lo que pasara después. No iba a salir como ella esperaba. No la enfrenté. Esa fue la primera decisión real que tomé después de verlo todo. Porque la verdad era simple, ya sabía cómo iba a acabar. Ya lo había visto antes, solo que en versiones más pequeñas. La forma en que desviaba todo. Cómo convertía preguntas en acusaciones. Cómo, de alguna manera, yo terminaba defendiéndome en lugar de recibir respuestas. Si iba hacia ella con todo lo que había visto, no se convertiría en una conversación honesta. Se convertiría en una actuación. Y ya no estaba dispuesto a jugar ese papel. Así que hice algo que ella jamás esperaría. Actué como si no hubiera pasado nada. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella. Preparé café. Me moví por el piso como si fuera un día cualquiera. Cuando se despertó, todo parecía normal. Se sentía normal. Sonaba normal. Buenos días, dijo, aún con la voz suave por el sueño. Buenos días, respondí. Sin tensión. Sin incomodidad. Sin señales de que algo hubiera cambiado. Y ese era el punto.
Porque por dentro, todo había cambiado. Pero ella no lo sabía. Siguió su rutina como siempre, lo primero, mirar el teléfono, deslizar, escribir algo rápido antes siquiera de levantarse. Ahora lo veía de otra forma. No como sospecha. Como confirmación. Cada pequeño movimiento tenía contexto. Cada mirada a la pantalla significaba algo. Cada leve sonrisa tenía un motivo. Pero no reaccioné. Solo observé. Guardé todo. Desayunamos juntos. Conversación ligera. Planes para el día. Mencionó que quedaría con amigas más tarde. Claro que sí. Asentí como si nada. Perfecto, dije. Y por un instante noté algo en su expresión. Alivio. Fue sutil. Pero estaba ahí. Como si esperara resistencia. Preguntas. Algo. Y al no recibirlo, se relajó. Eso me lo dijo todo. Estaba acostumbrada a gestionarme. A ajustar su comportamiento según mis reacciones. Y ahora. No había nada que ajustar. Porque ya no reaccionaba. Había dejado de jugar ese papel. Durante todo el día mantuve la calma. Sin frialdad. Sin distancia. Sin cambios bruscos. Si acaso, estaba más tranquilo de lo normal. Y eso jugaba a mi favor. Porque cuanto más normal actuaba, más cómoda se sentía. Por la tarde, ya estaba completamente relajada. Riéndose de algo en su teléfono. Moviéndose por la casa como si todo estuviera bien. Incluso en un momento se acercó, me rodeó con los brazos de forma casual. ¿Todo bien?, preguntó. La miré. De verdad la miré. Y por primera vez, no veía a la persona que creía conocer. Veía a alguien completamente distinto. Alguien capaz de estar ahí, abrazándome, mientras ocultaba todo lo que yo había visto horas antes. Sí, respondí. ¿Por qué no iba a estarlo? Me observó un segundo. Como si buscara algo. Fisuras. Pero no había ninguna. Porque me aseguré de eso. Solo preguntaba, dijo, sonriendo levemente antes de alejarse. Y así, volvió a la normalidad. Porque en su mente, todo seguía bajo control. Esa noche se preparó para salir. La misma rutina. La misma atención al detalle. La misma energía. Y yo observé todo sin decir nada. ¿Seguro que no te molesta?, preguntó en un momento, ajustándose frente al espejo. ¿Molestarme qué? Que salga otra vez. Me encogí de hombros. ¿Por qué iba a molestarme? Otra pausa. Otro pequeño cambio en su expresión. Luego asintió. Vale. Y ya está. Sin discusión. Sin tensión. Sin sospechas. Cogió sus cosas y se fue. Y en cuanto la puerta se cerró, actué. No desde la emoción. No de forma impulsiva. Con calma. Con precisión. Como si ya hubiera ensayado todo en mi cabeza decenas de veces. Porque así era. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Sin confrontaciones. Sin explicaciones. Sin conversaciones largas donde pudiera manipular la situación. Solo acción. Clara. Definitiva. Empecé por las cerraduras. Llamé a un servicio que ya conocía. Les dije que era urgente. En menos de una hora, todo estaba cambiado. Nuevas llaves. Nuevo acceso. Sin forma de entrar. Luego recorrí el piso. De forma sistemática. Primero el armario. Luego los cajones. Después todo lo demás. Empaqué sus cosas con cuidado. No por respeto. Por precisión. No estaba enfadado mientras lo hacía. Eso fue lo extraño. No había manos temblorosas.
No había prisa. Solo, claridad. Como si por fin estuviera haciendo algo que tenía sentido. Cada cosa que guardaba era como cerrar un capítulo. Pieza por pieza. Hasta que no quedó nada suyo en ese espacio. Después vinieron los documentos. Papeles importantes. Cuentas compartidas. Todo lo que había que asegurar. Lo hice. Rápido. Eficiente. Sin cabos sueltos. Sin margen para problemas después. Cuando terminé, el piso ya no parecía nuestro. Parecía mío. Completamente. Como si todo lo anterior hubiera sido borrado. Bajé sus maletas. Las dejé con el portero. Le expliqué brevemente que ella pasaría a recogerlas. No hizo preguntas. No hacía falta. Luego escribí la nota. Corta. Directa. Sin emoción. Sin explicaciones. Solo la verdad. Sé lo de Adrián. Sé lo de los apartamentos. Sé todo. No habrá boda. No intentes contactarme. Eso fue todo. Sin acusaciones. Sin insultos. Sin espacio para interpretaciones. Solo hechos. Se la entregué al portero. Le dije que se la diera cuando volviera. Y subí una última vez. Miré alrededor. Me aseguré de que todo estuviera hecho. Nada sin terminar. Sin dudas. Porque en ese punto ya había terminado. Ella simplemente aún no lo sabía. Pero lo sabría. Pronto. No esperé a que volviera. Esa es la parte que la mayoría no entendería. Esperarían que me quedara. Que viera su reacción, que escuchara lo que tenía que decir, que buscara algún tipo de cierre. Pero yo ya sabía cómo iba a ser. Primero sorpresa. Luego negación. Después rabia. Y de alguna manera, todo acabaría siendo culpa mía. No tenía interés en pasar por eso. Así que me fui. Esa misma noche. Sin dudar. Sin pensarlo dos veces. Hice una maleta con lo esencial y salí del piso sin mirar atrás. No cogí nada más. No me quedé procesando nada allí. Eso ya había pasado. Lo que quedaba era ejecutar. Me subí al coche y empecé a conducir. Sin destino. Solo distancia. Distancia del piso. De ella. De todo lo que llevaba tiempo rompiéndose mientras yo intentaba sostenerlo. El teléfono vibró a los 20 minutos. No necesitaba mirarlo para saber quién era. Lo dejé sonar. Luego otra vez. Y otra. Llamadas. Mensajes. Uno tras otro. No abrí ninguno. Porque lo que dijera ahora ya no importaba. La verdad ya la había visto. Seguí conduciendo. Pasaron horas hasta que me detuve. Valencia. Un amigo vivía allí. Hacía tiempo que no hablábamos, pero sabía que podía confiar en él. Le llamé cuando llegué. ¿Todo bien?, preguntó al notar algo en mi voz. ¿Puedo quedarme unos días? Hubo una pausa. Claro. Ven. Sin preguntas. Ahí supe que había tomado la decisión correcta. Cuando llegué, no insistió en detalles. Me dio una llave, me enseñó dónde podía quedarme y lo dejó ahí. Ese silencio ayudó más que cualquier conversación. Porque aún no estaba listo para hablar. La primera noche casi no dormí. No por emociones. Sino porque mi mente no se detenía. Todo lo que había visto. Todo lo que había hecho. En bucle. Pero lo más extraño. No me sentía roto. No sentía que hubiera perdido algo. Me sentía, claro. Como si algo que llevaba meses nublándolo todo hubiera desaparecido. A la mañana siguiente, miré el teléfono. No por curiosidad.
Solo para confirmar lo evidente. Decenas de mensajes. Llamadas perdidas. Notas de voz. Su nombre llenando la pantalla. Abrí uno. Solo uno. ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? ¿Por qué me haces esto? Lo miré unos segundos. Y lo cerré. Porque incluso ahí, lo estaba haciendo otra vez. Desviando. Reformulando. Haciéndolo sobre lo que yo hice. No sobre lo que ella hizo. No respondí. No hacía falta. El silencio era la respuesta. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. Sus mensajes cambiaron. Primero confusión. Luego pánico. Después rabia. ¿Cómo puedes irte así? Esto es una locura. Estás exagerando. Eso casi me hizo reír. ¿Exagerando? Después de todo lo que vi. Luego vino otro cambio. Un tono más suave. Por favor, hablemos. Podemos arreglarlo. No es lo que crees. No abrí la mayoría. No respondí. Porque conocía ese juego. Ese ciclo. Y yo ya estaba fuera. Al final de la semana, volvió a cambiar. Menos mensajes. Más agresivos. Intentando reescribir la historia. Tú tampoco eres perfecto. Tú me alejaste. Esto no pasó sin motivo. Ahí estaba. La justificación. Intentar equilibrar la balanza. Hacer parecer que tenía contexto. Que no era completamente su responsabilidad. Y ahí entendí algo aún más claro. No era solo la infidelidad. Era todo lo demás. Cómo lo manejaba. Cómo lo justificaba. Cómo nunca asumía realmente la culpa. Ni siquiera cuando ya no había nada que ocultar. Eso me dijo todo. Después de unos días en Valencia, tomé otra decisión. No iba a volver. Ni a Barcelona. Ni a esa vida. Ya no había nada allí para mí. Así que me mudé. A un pequeño pueblo costero en Andalucía. Tranquilo. Sin conexiones. Sin historia compartida. Solo espacio. Y en ese espacio, todo empezó a asentarse. Por primera vez, pude ver la situación sin emoción nublándolo todo. Y lo que vi fue simple. No solo me engañó. Construyó una segunda vida. La mantuvo. La protegió. Mientras planeaba un futuro conmigo. Eso no era confusión. No era un error. Era intención. Y cuando ves eso con claridad, no hay nada que arreglar. Solo algo que dejar atrás. Sus mensajes acabaron desapareciendo. O al menos dejaron de importar. Porque para entonces, yo ya estaba en otro lugar. No solo físicamente. Mentalmente. Completamente fuera de todo lo que habíamos sido. Y por primera vez desde que empezó todo, sentí algo parecido a la paz. Con el tiempo, fui a ver a mi padre en Sevilla. No expliqué mucho, solo que necesitaba quedarme un tiempo. No hizo preguntas. Solo me dio espacio, como si entendiera más de lo que decía. Durante días apenas hablamos del tema. Nos sentábamos por la tarde, en silencio, viendo caer el sol. Y por primera vez, no estaba repasando todo en mi cabeza. Hasta que un día lo dije. Me engañó. Asintió una vez. Sin sorpresa. Sin sermón. Solo aceptación. Ahí fue cuando todo terminó de asentarse. No la rabia. No la traición. La verdad. Sin ruido. Y, curiosamente, no me rompió. Lo aclaró todo. Entonces entendí algo que debería haber visto mucho antes. No perdí al amor de mi vida. Perdí la versión de ella en la que creía. La persona con la que pensaba construir un futuro no existía como yo creía.
Lo que perdí no fue estabilidad real, ni lealtad real, ni confianza real. Fue una ilusión a la que me aferraba porque quería que fuera cierta. Irme no destruyó mi futuro. Lo salvó. Porque quedarme habría significado casarme con alguien capaz de mirarme a los ojos, hacer promesas y vivir otra vida completamente distinta a mis espaldas. Ahora, por primera vez, no estoy dudando. No estoy cuestionando. No estoy ignorando lo que siento. Y esa claridad vale más que todo lo que creía haber perdido.